Soy abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, abogado laboralista de GID Consulting Group SAS. El día de hoy venimos a presentarles un análisis realizado por nuestra firma referente al proyecto Reforma Laboral 2023 presentado por el Gobierno Nacional, que si aclara a la fecha aún no ha sido aprobado como tal, pero pues ya va a ingresar como tal a estudio por parte del legislativo y pues ya vendrán las aprobaciones pertinentes referente al proyecto presentado. Se ha de aclarar que en esta oportunidad vamos a realizar el análisis pertinente frente a la parte de derecho individual presentada como tal en la reforma laboral del año 2023. Adicional, agradezco las preguntas que se generen en el curso de la presentación, sean anotadas por cada uno de ustedes con el fin de que al finalizar la presentación, pues poderla resolver, si a ello hay lugar. Entonces, empezamos. Bueno, la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional inicia en primer lugar generando un recordatorio de los principios fundamentales del derecho laboral que están establecidos directamente en el artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que pues no presenta realmente novedad frente en lo que sería esta nueva reforma, pero adicional incluye otros principios tales como los establecidos por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, organización que es una entidad tripartita que se supone estar compuesta por empresarios, por Estado y por sindicatos. Entonces, dentro de estos principios podemos encontrar la libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y el entorno de trabajo seguro y saludable. Ello no quiere decir que nuestra Constitución no contuviese como tal esos principios señalados por la OIT. Contrario a ello, se encuentran distribuidos alrededor de toda la Constitución, pero pues en esa oportunidad como tal, ya con la reforma, quedarían acumulados junto con los principios establecidos por la misma Constitución Nacional. Bueno, aquí ya empezamos a ver, vamos a empezar a hablar directamente de cómo serían estos contratos laborales respecto de la reforma laboral. En adelante, ¿cómo se van a celebrar? ¿Qué limitaciones se presentarían? Bueno, por regla general, los contratos se deberán celebrar en la modalidad a término indefinido. Es decir, los contratos a término fijo y por duración de labor o labor no es que se vayan a eliminar, pero lo que sí va a suceder es que van a ser una excepción. ¿Por qué una excepción? Porque precisamente lo que se va a privilegiar como tal es la continuidad laboral, la estabilidad laboral en un trabajo. Entonces, más adelante, como se los mostraré, los contratos a término fijo y por la duración de la obra o labor contratada, pues ya deberán tener unas características específicas que de no cumplirse implicarán que esos contratos se conviertan de manera automática en un contrato a término indefinido. Eh, Referente al contrato accidental o transitorio que actualmente se encuentra regulado por allá en el artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo, pues como tal esta reforma no lo toca, no hace referencia a él. No sé si de pronto con el trasegar del tiempo, con las discusiones legislativas, pues se vaya a hacer referencia al mismo. Pues es claro que los contratos accidentales o transitorios no pueden ser superiores a 30 días y se podrán prorrogar solo por una oportunidad por 30 días más y se celebran de manera escrita y frente a labores ajenas como tal del core del negocio de la empresa. Más sin embargo, en la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional no se hace referencia a la misma. Asimismo, regresa el famoso preaviso de finalización del contrato por parte del trabajador con un tiempo no inferior a 30 días, pero en todo caso no hay ningún tipo de consecuencia. Es decir, como se dice en el argot popular, sería un saludo a la bandera, porque pues finalmente no se impone ningún tipo de consecuencia al trabajador de no hacer, que de pronto no realiza ese preaviso
del que trata del que se ha indicado en esta reforma laboral. No falta que en el trámite legislativo de pronto le incluyan algo adicional a efectos de hacer efectiva ese preaviso por parte del trabajador en favor del empleador. Bueno, ahora entonces empezamos a hablar ya directamente del contrato de obra o labor contratada. Bueno, en la actualidad este contrato eh, normalmente se recomienda que se realice este contrato de forma escrita, que se pacte de forma escrita, con el fin de que pues tenga un valor probatorio alto ante cualquier tipo de requerimiento judicial que nos puedan hacer. Ya con la reforma laboral se obliga a empresa y trabajador que se pacte por escrito y adicional pues se debe especificar la obra o labor contratada. Cuando no se celebre por escrito ese contrato, no se determine claramente la obra o labor contratada, cuando tenga por objeto satisfacer una necesidad permanente de la empresa, o si una vez finalizada la obra o labor el contrato continúa, se entenderá que se está frente a un contrato a término indefinido desde el mismo inicio de la relación laboral. Bueno, pues en este punto, frente al contrato laboral, debemos indicar, de obra o labor, perdón, debemos indicar que no se presenta mayor novedad frente a lo que tenemos en la actualidad. Y es que, bueno, en este punto vale aclarar y hacer hincapié en que muchas de las determinaciones, muchas de las propuestas presentadas en el proyecto de reforma laboral, pues son normatividad o son decisiones que ya se han generado a través de la jurisprudencia, sea a través de la Sala de Casación Laboral o sea de la Corte Constitucional, pues ya se vienen ejecutando, sino que pues en esta oportunidad ya como tal se pretende elevar a ley como tal esas decisiones. Entonces, habrá otros evidentemente que no son, no tienen su origen como tal en la jurisprudencia, sino que pues, realmente son propuestas nuevas, pues, por decirlo de alguna manera, por parte del Ejecutivo. Ahora vamos a hablar del contrato a término fijo. Bueno, este contrato a término fijo en la actualidad se puede pactar por un término no mayor a 3 años y adicional, pues se puede evidentemente pactar por un término inferior al año, no habría ningún inconveniente. Se debe pactar por escrito, esto es en la actualidad, y adicional, cuando se pacte un contrato a término fijo inferior a un año, este podrá ser objeto de máximo 3 prórrogas adicionales al término inicialmente pactado. A partir de la cuarta prórroga se indica, o lo que nos indica la norma, es que ese contrato no puede ser inferior a un año y en adelante se podrá renovar, ojo con este concepto, renovar de manera indefinida, es decir, indefinidamente podremos renovar ese contrato a término de un año. Adicional, pues evidentemente también hay un preaviso lo que indica la norma es que no debe ser inferior a 30 días. Ya con la nueva reforma laboral, lo que se establece es lo siguiente. Debe contar por escrito, estamos igual a lo que tenemos en la actualidad. El término debe ser superior a un mes y no superior a 2 años sumando todas sus prórrogas. Es decir, ya no se eliminan el tope de las 3 prórrogas, antes de convertirse a un contrato a término fijo inferior a un año, perdón, igual o superior a un año, y adicional a ello, pues ya nos dicen es, sumadas todas las prórrogas, ese contrato no podrá superar los 2 años sumando absolutamente todas las prórrogas. No importa si hay 10, si hay 20 prórrogas, si por ejemplo realizamos un contrato inicial por 2 meses e hicimos 20 prórrogas. Bueno, no porque ahí serían 24 meses, estaríamos hablando más o menos de 12 prórrogas. En ese sentido, pues no podríamos exceder de 12 prórrogas, pues en este caso inmediatamente lo que nos establece la nueva ley sería que ese contrato mutaría a ser y pasaría a ser un contrato a término indefinido. Adicional, se debe especificar la necesidad temporal o específica de la empresa para contratar a término fijo. Es decir, ya nos imponen una nueva obligación y la empresa pues ya no va a tener, como lo tenemos en la actualidad, la libertad de decidir a este trabajador lo contrato a término fijo, a este por obra labor, a este por un término indefinido, sino que ya en esta oportunidad, tanto para el contrato a obra labor, pero pues que
no es que se modifique mucho, pero sí frente al contrato a término fijo, sí tendremos que especificar, prácticamente dar explicaciones del por qué contrato a determinado trabajador por medio de un contrato a término fijo y no por medio de un contrato a término indefinido. Adicional, no puede satisfacer necesidades permanentes. Por ejemplo, no podremos contratar a un secretario, una secretaria, porque pues se supone que esas son necesidades permanentes de la empresa, sino que pues efectivamente podremos contratar a un trabajador, una trabajadora, para satisfacer una necesidad específica. Por ejemplo, una licencia de maternidad, una licencia de paternidad, una licencia remunerada, no remunerada, que de pronto sea larga y que amerite como tal ese tipo de contratación. Adicional, se mantiene el preaviso de 30 días que a nuestra interpretación lo convierte en exacto, no como en la actualidad que puede ser anterior a los 30 días, porque la reforma lo que indica es específicamente debe hacerse la notificación a 30 días antes de la finalización del vínculo. No hace referencia como en la actualidad que lo que indica la norma es el preaviso se deberá notificar por lo menos con un tiempo no inferior a 30 días. Aquí ya nos habla directamente de 30 días exactos. Es la interpretación que le estamos dando. Puede que pues efectivamente esa situación cambie en la discusión legislativa. ¿Cómo va a manejarse posteriormente después de si es aprobada como tal la reforma laboral tal y como está presentada? ¿Cómo se va a terminar ese contrato por justa causa? Bueno, en este caso modifica el numeral 6, eliminando como justa causa la violación de obligaciones o prohibiciones establecidas en el contrato laboral, dejando vigentes solo las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo y en las convenciones colectivas. Es decir, obligan a que un empleador, así tengan poquitos trabajadores, menos de 10 específicamente, tengan un reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque no aparece dentro de esa norma como tal el contrato de trabajo, extrañamente. Lo mismo sucede con las justas causas que puede arguir un trabajador a efectos de finalizar el vínculo laboral con la empresa. Estabilidad laboral reforzada. Bueno, aquí ya, como se indicó hace un momento, eh, esta reforma recoge muchas decisiones de índole jurisprudencial emanadas directamente por la Corte Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Ya como tal, individualiza como tal todos los fueros que tenemos en la actualidad, que a pesar de que existen, pues no están directamente transcritos en una norma. Entonces, coloca varios fueros tales como la desamparada estabilidad laboral reforzada frente al fuero sindical en los términos legales y convencionales. Las personas amparadas por el fuero de salud, esto es una afectación grave en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Las personas en situación de discapacidad, es decir, aquellas que tengan una limitación física, mental, sensorial o intelectual a mediano y largo plazo, sin importar la escala, siempre que en un contexto determinado esta le impida al trabajador o trabajadora su integración profesional o el desarrollo de roles ocupacionales en condiciones dignas y de igualdad. La mujer en estado de embarazo hasta los 6 meses después del parto, es decir, ya les hago una acotación frente a este punto, esta misma protección procederá a favor del cónyuge, pareja o compañero o compañera permanente, si ella no tiene un empleo formal y es su beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud. Pues bueno, frente a la estabilidad laboral reforzada por embarazo, en la actualidad como tal, tenemos una protección específica y que presume un despido discriminatorio hasta el cuarto mes, es decir, hasta cuando se finaliza la licencia de maternidad. Posterior a esto y en el periodo de lactancia, lo que ha establecido la jurisprudencia es que si se presenta una justa causa, se puede finalizar el vínculo aún sin solicitar el permiso al Ministerio del Trabajo. Es decir, de ser aceptada la reforma tal y como está, ya ese fuero se ampliaría directamente hasta los 6 meses, es decir, abarcaría como tal la, la lactancia como tal. Adicional, también agrega como tal el fuero de prepensionados, es decir, a quienes les falte 3 años o menos para cumplir el mínimo de semanas de cotización
o cuando teniendo las semanas requeridas le falta igual tiempo para cumplir la edad pensional. Bueno, jurisprudencialmente en la actualidad el fuero de retén social o de prepensionados, lo que ha establecido por Corte Constitucional es que este fuero no le aplica a las personas que tengan ya las semanas y solo les falte la edad, por ejemplo. Entonces, aquí con esta reforma, lo que se implica es como tal que no se pueda despedir a esa persona que le falte o las semanas o la edad y que se encuentre dentro de esos 3 años antes de acceder a estos dos requisitos. Para finalizar los contratos amparados por alguno de los fueros antes indicados, se deberá realizar lo siguiente. Para que surta efectos el despido por justa causa de una de las personas que se encuentren dentro de las situaciones mencionadas anteriormente, se requerirá adicionalmente de una autorización ante la autoridad administrativa judicial, así en el caso del literal A, es decir, el fuero sindical ante el juez del trabajo, se sigue manteniendo. Pero en los literales B, C, D y E, inmediatamente ante el inspector del trabajo. Bueno, en mi opinión personal, realmente hace que una persona que se encuentra dentro de alguno de los fueros antes indicados, pues sea prácticamente imposible de despedir. Por lo menos con la entidad que tenemos en estos momentos, y no es de este gobierno, se aclara, sino de qué tiempo atrás, realmente esta entidad se ha demostrado que no es muy eficiente respecto del respeto de los tiempos y adicional, pues adicional de demorarse demasiado al momento de generar de pronto una respuesta específica frente a las solicitudes que uno le puede hacer como empleador, pues normalmente lo que hacen es negar ese tipo de solicitudes. Entonces, pues ahí sí se pone como una talanquera para las empresas a efectos de poder de pronto prescindir de algún tipo de contrato de trabajo por algún que se encuentre pues en alguno de los fueros antes mencionados. Para la terminación de los contratos de las personas contempladas en los literales B, C, D y E de este artículo que fueron vinculados conociéndose su condición y si dicha circunstancia fue consignada expresamente en el contrato de trabajo, no se requerirá de la autorización contemplada en este artículo para terminar el contrato de trabajo por justa causa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la empresa va a contratar a una persona con una disminución física, psicológica, mental, psíquica, y sabe de ello, antes de realizar la contratación de esta persona, la recomendación es que se deberá como tal realizar consignar como tal esa situación dentro del contrato laboral con el fin de que si se nos presenta una causal determinación por justa causa, pues podamos proceder sin ningún tipo de inconveniente y sin acudir precisamente en el Ministerio de Trabajo a solicitar este permiso. Luego, pues, interesante que se haya incluido esta posición, porque en la actualidad lo que sucede en sede de tutela es que hay algunos jueces que avalan este tipo de situaciones, es decir, que si el empleador consignó esa situación de pronto porque supo que el trabajador venía con una merma física, psíquica o mental antes de ingresar a la empresa, pues hay algunos empleadores que generan un documento de exclusión de responsabilidad o donde el trabajador acepta y que conoce como tal que está ingresando a la empresa con esa patología determinada. Y algunos jueces lo valen, otros no, porque pues toman de todas maneras el factor de discriminación específica. Entonces, pues interesante este punto. Otra cosa que se modifica en la reforma presentada por el Gobierno Nacional son las indemnizaciones por terminaciones sin justa causa. Eh, en los contratos a término fijo, será equivalente al tiempo que faltare para terminar el contrato laboral, es decir, igual a lo que tenemos en la actualidad, pero aquí viene la modificación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 45 días. Entonces, un ejemplo, digamos que vamos a despedir a Pepito Pérez. Vamos a despedirlo 15 días antes de que finalice su contrato. Yo ya preavisé para que no se me prorrogara automáticamente ese contrato. Entonces, como lo voy a despedir faltando 15 días, pues además de pagar de esos 15 días que faltan para finalizar el contrato, deberé pagar 30 más. ¿Por qué? Porque la indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 45 días.
En los contratos, en la duración de la obra o labor determinada será similar, es decir, igual a la indemnización en contrato a término fijo. Es decir, vamos a tener una indemnización equivalente al tiempo que faltare para finalizar la obra o labor y esa indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 45 días. Actualmente esa indemnización no puede ser inferior a 15 días. Ya frente a los contratos a término indefinido, pasan de ser a ser de 45 días por el primer año y 45 o proporcional por los siguientes, sin hacer distinción de los salarios de vengado. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, ¿cómo son las indemnizaciones? En los contratos laborales a término indefinido, en donde el trabajador tenga un salario inferior a 10 salarios mínimos, la indemnización es equivalente a 30 días por el primer año y 20 días por los subsiguientes o proporción al tiempo laborado por ese año subsiguiente. Y en los contratos a término indefinido, con un salario superior a los 10 salarios mínimos, se habla que en la actualidad tenemos una indemnización equivalente a 20 días por el primer año y 15 días o proporción por los subsiguientes. Entonces ahí tenemos un cambio bastante fuerte. Y aquí viene un cambio que es bastante representativo, eh, porque pues realmente puede afectar efectivamente a las empresas que de pronto lleguen a incurrir en algún tipo de situación específica que a continuación les comentaré. Las indemnizaciones por falta de pago de salarios y prestaciones sociales, es decir, la establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. En la actualidad, esa indemnización es equivalente a un día de salario por cada día de mora, hasta por 2 años en el caso de los salarios superiores al salario mínimo, y a partir del 2.1 año, por llamarlo de alguna manera, se empiezan a liquidar, son intereses a la máxima tasa establecida por el Banco de la República. Eh, y frente a los salarios iguales al salario mínimo, pues sí se liquida de manera indefinida este monumento. Aquí debo hacer algo, debo hacer énfasis a lo siguiente, y es que en la actualidad es aplicable esta indemnización solo frente al empleador que deba salarios y prestaciones sociales. Es decir, aquí se incluyen los salarios, la prima de servicios, los intereses a las cesantías y las cesantías. Ya acá se modifica y se modifica sustancialmente, porque se incluye lo siguiente. La modifican incluyendo también la falta de pago en indemnizaciones y además eliminan el límite de 2 años, dejándolo a perpetuidad hasta que se realice el pago de las prestaciones, salarios o indemnizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la empresa X empieza a despide al trabajador arguyendo una justa causa, pero posteriormente, por medio de un requerimiento judicial, se llega a demostrar que esa justa causa no se configuró o que fue mal configurada o que el proceso fue mal llevado, inmediatamente se genera esta indemnización. ¿Por qué? Porque en el caso propuesto, pues inmediatamente estaríamos frente a un despido sin justa causa, es decir, a una indemnización. Y al existir una indemnización, es decir, estaríamos debiendo esa indemnización de la que trataría el nuevo artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, sería bastante gravoso quedarle debiendo un emolumento de esa característica al trabajador. Adicional a eso, en otro tipo de indemnizaciones, por ejemplo, en la que establece el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por culpa patronal en el que de pronto la empresa esté segura de que de pronto no tuvo nada que ver con el accidente laboral que desafortunadamente acaeció determinado trabajador, si posteriormente lo condenan 3, 4 años después a pagar ese tipo de indemnización, pues estaríamos posiblemente hablando de que esta indemnización adicional a la del 216 le aplicaría también la indemnización de 65. Es decir, si condenan a la empresa 6 años después, serían 6 años de salarios que deberíamos pagarle sin perjuicio de la indemnización a la que hayan condenado a la empresa. Entonces, en ese sentido, puede ser bastante gravoso como tal este artículo. Manifestación del motivo de terminación. Bueno, todo despido que se repute o se demuestre como discriminatorio se tornará ineficaz, es decir, tendrá como consecuencia el reintegro del trabajador o trabajadora
aunque se haya realizado el pago de la indemnización por despido sin justa causa. Es decir, este artículo es bastante amplio. Aquí ya no estamos hablando del trabajador que de pronto la empresa conocía que estaba enferma. No estamos hablando de ese tipo de situaciones o de, por ejemplo, si el trabajador sindicalizado el que estamos despidiendo, no. Aquí estamos hablando de cualquier tipo de situación, de cualquier trabajador que de pronto pues tenga una condición física, psíquica, especial o específica, que podrá pues efectivamente reputar o podrá solicitar ese despido discriminatorio y la consecuencia será que la empresa deberá reintegrarlo a la empresa como tal. Precisamente el trabajador podrá iniciar una acción de reintegro. Despido con justa causa. Para despedir a un trabajador por justa causa se deberá cumplir por lo menos con el siguiente procedimiento. Bueno, en este caso, y antes de decirles el procedimiento que tiene establecido que tiene establecido la nueva ley, pues les debo indicar lo siguiente. Y es que más o menos desde el año 2015, la Corte Constitucional indicó que se debía precisamente seguir este tipo de procesos. Pero por otro lado, eso lo indicó la Corte Constitucional. Por otro lado está la Corte Suprema de Justicia que indicaba simplemente que se debía escuchar como tal al trabajador a efectos de que esto se defendiera frente a las imputaciones o acusaciones que hiciera la empresa. Ya como tal, con esta nueva ley, se deberá cumplir con la forma específica que a continuación les voy a indicar, so pena de que no es que se vaya a reputar como tal ese despido como un despido sin justa causa. Es decir, no nos obligarán a pagar la indemnización, que de por sí, conforme a lo indicador atrás, sería grave, sino que ordenarían como tal el reintegro del trabajador a la empresa por violación del derecho fundamental al debido proceso. Entonces, ¿qué debe tener el procedimiento que establece la nueva ley de reforma laboral? Comunicación formal de la apertura del proceso a la persona a quien se imputan las conductas, la formulación de los cargos imputados, el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos. El pronunciamiento definitivo mediante un acto motivado, la imposición de una sanción proporcional a los hechos que le motivaron o la decisión de determinación con justa causa del contrato y finalmente la revisión de la decisión. Ahí queda en el aire algo y que posiblemente debe ser objeto de modificación. Y es que, pues hombre, si nosotros como empresa procedemos a finalizar el vínculo con justa causa, ¿cómo así que tengo que revisar posteriormente la decisión? Es decir, ¿deberé retrotraer esa decisión ya tomada por parte de la empresa? Pues bueno, son cositas que van quedando en el aire que posiblemente en el trasegar legislativo pues deberán ser resueltas. ¿Cuál es la consecuencia de no seguir el procedimiento antes indicado? La consecuencia será que el despido sea ineficaz, es decir, genera de manera inmediata reintegro laboral. En la actualidad se reputa como un despido sin justa causa y ordena el pago de la indemnización por esta actuación. Nota adicional, el trabajador podrá ser asistido por sindicato, no solo acompañado como en la actualidad. Pues bueno, normalmente lo que sucede en la actualidad es que cuando el trabajador está como tal afiliado a un sindicato, debe ser sí o sí acompañado por este. Ya como tal acá se impone la obligación de que el sindicato lo asista, es decir, participe activamente de esa diligencia de descargos. Bueno, ya vamos a hablar, vamos a cambiar de tema sobre contratista y subcontratista. Bueno, lo que establece la nueva reforma es que solo se podrá contratar a un contratista para actividades no propias del giro ordinario del negocio y de manera temporal, no periódica. El contratista deberá tener una organización productiva, es decir, una empresa, por lo que queda en el aire la pregunta de si no se podrá contratar a un contratista persona natural. Extiende los beneficios de contratarte a contratista cuando éste desarrolla actividades del core propio del negocio. Esta es una figura que en la actualidad se aplica para las empresas del sector petrolero, en donde, por ejemplo, Ecopetrol subcontrata o contrata mejor a una empresa para que realice una obra civil. Normalmente lo que sucede es que a esta persona, a los trabajadores de la empresa contratista, se le hacen extensivos algunos beneficios
salariales que son propios directamente de Ecopetrol. Ya en esta oportunidad, pues se le haría extensivos a todo tipo de empresa independiente del gremio o de la industria en el que se desarrolle. Adicional, se genera solidaridad de contratante con subcontratista. ¿Qué quiere decir esto? La empresa A contrata a la empresa B para que desarrolle una obra determinada. Y adicional, la empresa B subcontrata la ejecución de determinada parte de esa obra a la empresa C. La empresa C desafortunadamente incumple los pagos a sus trabajadores. Un trabajador llega y demanda a la empresa C, B y A, con el fin de que pues alguna de esas tres empresas le respondan precisamente por el pago de esos salarios y esas prestaciones. Normalmente lo que sucede en la actualidad es que teniendo, pues bueno, ahí entra el tema de solidaridad también, pero siempre que el contratista esté desarrollando actividades propias del giro del negocio de la empresa contratante. Luego, pues aquí ya hay un cambio específico y significativo. Empresas temporales. Pone límite de tiempo a contratos con empresas de servicio temporal, negando la posibilidad de pasar a un trabajador saltando entre empresas de servicios temporales. Es decir, ya lo coloca un poco más rígido, lo que no me parece mal porque realmente hay empresas que juegan con el término establecido por la ley 50 frente a las empresas temporales y se la pasa saltando a un trabajador de un lado a otro. Luego, en ese sentido, pues es bueno porque hay empresas que realmente contratan actividades propias del giro del negocio por medio de una empresa de servicio temporal, de pronto obviando normas laborales. En algunos casos, no en todos. Asimismo, genera las siguientes modificaciones. Actividades permanentes o exceso de tiempo implica contrato realidad, es decir, implica que ese trabajador realmente está contratado por la empresa usuaria y genera una igualdad salarial entre temporales y usuarios. Es decir, si la usuaria, por ejemplo, tiene contratado a determinado trabajador, no sé, como operario de maquinaria pesada, y la temporal también tiene ese mismo cargo, también precisamente trabajando para esa empresa usuaria, pues las dos personas deberán tener el mismo salario. Luego, pues desincentiva como tal el uso de ese tipo de empresas. Límites a contratos de prestación de servicio. Se ponen reglas similares a la de los contratistas y adicional indica que en caso de declaratoria de contrato realidad se aplica de manera automática la indemnización establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, si yo contrato a una persona específica para que desarrolle una labor determinada propia al core del negocio de la empresa, por ejemplo, y esa persona me demanda y declaran ese contrato realidad, inmediatamente de manera automática se genera la indemnización del artículo 65, que tal y como se indicó previamente, pues ya no va a tener el límite de los 2 años. Jornada laboral. Frente a la jornada laboral, se da continuidad a la implementación de jornada de 42 horas semanales, establecida directamente en la Ley 2101 de 2021. Y a propósito, pues a partir del 14 de julio del presente año, ya la jornada laboral máxima en Colombia va a ser de 47 horas, para que lo tengan en cuenta. Adicional, a pesar de que con la ley 2101 de 2021 se había indicado que al finalizar la aplicación escalonada de la nueva jornada laboral de 42 horas desaparecería el Día de la Familia, pues ya con esta reforma laboral se dejan firme el Día de la Familia y la jornada de recreación y capacitación establecida en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, recopilada por el decreto 1072 de 2015. Se establece máximo 9 horas de trabajo diario. No se pueden ejecutar 2 turnos en el mismo día. Asimismo, el horario nocturno vuelve a ser desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Pues bueno, frente acá a este horario nocturno, pues sí, efectivamente, actualmente la jornada nocturna que tenemos va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. No quiere decir, como algunos han indicado, que de pronto vuelvan las horas extras como lo han replicado en varios medios. Realmente las horas extras nunca se han ido. Trabajador que labore más de 8 horas en la actualidad y que no se encuentre dentro de un turno especial, pues efectivamente siempre ha tenido derecho al pago de sus horas extras.
Luego, pues no es como tan cierto que de pronto volvieron las horas extras, como lo han indicado. De pronto lo que sí regresó fue un horario que va nocturno, que va desde las 6 de la tarde y por tanto se paga un recargo desde las 6 y no desde las 9 como se paga en la actualidad. Jornada laboral de menores de edad. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. Perdón, y 30 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. Horas extras. Aquí hay algunas adiciones importantes a la norma. En la actualidad, efectivamente, tenemos que llevar un libro de registro, no habría modificación, pero a continuación vienen las otras modificaciones. Entonces, quedaría con la nueva norma así. Se debe llevar registro de horas extra, se debe entregar un registro diario de horas extras al trabajador, en la actualidad también se exige así. En caso de ser requerida, y aquí está la modificación, en caso de ser requerida la empresa, deberá aportar obligatoriamente a autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extras, o pena de que se reputen ciertas las estimaciones realizadas por el trabajador. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones del Ministerio del Trabajo. Y es decir, aquí hay un cambio en la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque en la actualidad lo que ha indicado la jurisprudencia laboral colombiana es que cuando un trabajador reclama el pago de horas extras, este tiene que demostrar sí o sí que efectivamente estas horas fueron efectivamente elaboradas. Luego, aquí lo que se indica es que la autoridad judicial requerirá ese registro. Y si la empresa no entrega ese registro por equivocación, por error, por olvido o porque simplemente no lo quiso, pues se tendrá que esa estimación presentada por el trabajador se tendrá como cierta. Y en ese caso, pues se generará como tal el pago automático del pago de esas horas extras, adicional a las consecuencias legales que ya devienen como tal de esa situación. Cumplimiento de jornada de lunes a viernes. Cuando se amplíe la jornada de mutuo acuerdo con el fin de que el trabajador descanse el sábado completo, se podrá laborar por día solo una hora extra. Recargo dominical. El recargo dominical pasa del 75% al 100% y adicional genera una aclaración muy importante que en la actualidad no tiene la norma. Y es que ese pago del porcentaje del 100% es adicional al pago de la hora respecto al trabajador que ya laboró 48 horas semanales y se ganó el compensatorio dominical. Es decir, si un trabajador labora de lunes a viernes o de lunes a sábado que ya cumplió esas 48 horas, pues ya como tal, la norma específica se ganó ese compensatorio. Y si le toca laborar a ese trabajador durante, durante el día domingo, implicará como tal el hecho de que la empresa deberá pagar la hora que trabaja el trabajador más el recargo. Es decir, estaríamos hablando que se deberá multiplicar por 2 esa hora dominical trabajada. Adicional, si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. Es decir, sí o sí da lugar al pago del recargo. Actualmente no. Actualmente cuando se trata de un contrato, perdón, de un dominical no habitual u ocasional, como lo establece la norma actual, el trabajador escoge si quiere o compensar o la remuneración de ese, ¿qué? De ese domingo, de ese recargo. Pues en este caso ya no. Aquí habrá lugar tanto a la remuneración del recargo del 100% más el compensatorio como tal. Contrato de aprendizaje. Bueno, frente al contrato de aprendizaje entra a ser un contrato laboral especial. Actualmente no es un contrato laboral. Y adicional, le adiciona todas las prerrogativas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, pagando siempre por lo menos independiente de los niveles de desempleo del país, un salario mínimo a cada aprendiz. El aprendiz tendría derecho al pago de todas sus prestaciones sociales, es decir, de primas, cesantías, interesadas las cesantías y vacaciones, y adicional al pago de todos los aportes a la seguridad social.
Relación laboral entre plataforma tecnológica y trabajadores. Por ejemplo, Rappi, Uber, etc. El trabajador o trabajadora digital en servicios de reparto o de entrega se refiere a la persona que, mediante uso de plataformas digitales, realiza servicios de reparto solicitados por un usuario o cliente. Eh, las empresas tecnológicas digitales de trabajo o de reparto o de entrega son personas naturales o jurídicas que operan o administran las plataformas digitales tecnológicas que realizan o prestan el servicio de reparto. La nueva reforma declara a trabajadores a personas que reparten, por lo tanto, les son aplicables todos los derechos laborales. La seguridad social se podrá calcular sobre horas efectivamente laboradas. Eso es una novedad bastante importante, por lo que se debe tener una plataforma y personas que vigilen tales situaciones. Es decir, la plataforma deberá registrar efectivamente el tiempo que esa persona que está de repartidor o domiciliario efectivamente trabajó para sobre esa base generar la cotización a la seguridad social y adicional por los pagos laborales de ley. Lo que no está mal, pues teniendo en cuenta que a futuro esas personas necesitan estar cubiertos como tal por el Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo pues efectivamente el sistema de pensiones. Declara trabajadores a personas que reparten, por lo tanto, les son aplicables solo los derechos laborales, se generan obligaciones de seguridad y salud en el trabajo de la empresa tecnológica, debe existir una persona responsable de declarar todos los temas con el trabajador, se debe generar políticas de no discriminación y hablar reglamentación específica por parte del Ministerio del Trabajo y habrá obligatoriedad de entrega de información al Ministerio del Trabajo. Trabajo agropecuario. Se crea como tal el contrato de trabajo campesino, el cual comprenderá aquellas actividades permanentes, transitorias, estacionales, en virtud de los ciclos productivos o de temporada, continuas o discontinuas. Define qué es una actividad agropecuaria específica, que indica como tal la reforma que se entenderá por actividad agropecuaria toda actividad encaminada a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que estos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales. Quedan expresamente excluidas las actividades de empaque, reempaque, transporte, exposición, venta o transformación a través de cualquier proceso que modifique su estado natural. También define qué es un empleador agropecuario, indicando que el empleador agropecuario es la persona natural o jurídica que contrata personas naturales para el desarrollo de actividades pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas, apícolas u otras semejantes de manera subordinadas y a cambio de una remuneración. Disculpa. Entre otros aspectos, establece que si el contrato tiene una duración superior a 27 semanas, siempre será término indefinido y no aplicará para empresas industriales. Se podrá pactar el jornal agropecuario, que incluye la totalidad de pagos sin incluir vacaciones. En general, lo que establece el trabajo agropecuario es lo siguiente: las horas extras no se van a incluir en el jornal, es decir, tendremos